A las 7:34 queremos darle la bienvenida hasta ahora a Jorge Torres, más conocido en el mundo de la parte de la comedia como El Diablo. Jorge, bienvenido al Club de la Calle. Jorge Torres, El Diablo, parcero, bienvenido, mi pez, ¿qué ha pasado? La gente que es de Bogotá sabe que Jorge Torres, El Diablo, narrador del Salitre, lo han Sí, visto. señor. Cuentero, crack. Cuentero, narrador oral, es un capo de la comedia. Aparte de eso, es como un híbrido entre Rolo Paisa. Sí. Rolo porque se ha hecho aquí en Bogotá, pero Sí. Paisa porque se le sale huevón. Y déjame plata y verá. Qué chimba, Jorge. ¿Cómo le dice que digan? Jorge, El Diablo. El Diablo. No, pues a mí toda la vida me han dicho diablo. Diablo, ¿y por qué Diablo? ¿Tu mamá de pronto? No, como ya somos de Medellín quisiera. bien rezanderos. Oiga, es que tu mamá. Oiga. Y la mamá o la abuelita o el ser que haya encargado en sus entrañas a este tipejo. ¿No tuvo algún problema como el diablo? ¿Por qué va a poner diablo? ¿Cómo No, pues así, es Jorge? que en un inicio, por ejemplo, la cosa fue como muy inocente, ¿sí o qué? Sí. Porque yo era muy plaga, yo era muy... Caspa. ¡Ah, María! Entonces las monjitas que cuidaban en el orfanato decían, es que Peladito es el orfanato? diablo. Perro, yo pasé por varios orfanatos, perro. Por eso me reía cuando usted dice que y su mamá no le decía nada. No, pero después, no le dijo nada. pero la mitad me adoptó la abuela. Yo me creí con los abuelos, bendito ¿Verdad? Dios. Sí. Vea, ¿Y cómo es pues. esa experiencia de crecer en un orfanato? Uy, eso es muy duro. Ja. ¿Tienes Cre- recuerdo desde qué edad, crece más o uno menos? resabiado Claro. y mal cogido, dicen por ahí. Sí. No, Sí. eso es muy difícil. Ojo la música, diablo, ¿no? Pero la cosa de todas formas, yo creo que es muy resiliente la vuelta, ¿no? Agradece Claro. uno el cariño. Yo, por ejemplo, digo, los peladitos, de hecho en mis shows hablo de eso, como la ventaja que tienen los hijos de nosotros, por ejemplo, de que los despierten con un te quiero, con un te amo, y no como Claro. antes, que eso era quitándole las cobijas, un Total, palazo. total. Que hubo pues una patada y se cayó de la cama. Se paró, mijo, que es que tienes que bañarse. Diablo, Entonces, pero digamos que es una cosa hostil. A lo bien, o sea, no hace parte del personaje, no hace parte de sus monólogos que usted haya crecido en un orfanato que Perro, vea, si yo no quemo el cuarto orfanato, no nos encuentran con decirlo. ¿Cómo así? Salimos ¿Cómo en así? televisión nacional, Cucho. y Pero ahí- cuente bien. Ahí la abuela estaba viendo noticias y salieron los niños y dijo, vea, ese monito de ojos verdes es el hijo mío. Claro, Claro. Es que yo quedé así fue después del incendio, pero yo era una Claro. chimbita de María. Pero vea, han sido muchas experiencias las que ha tenido el diablo desde muy chiquito, has vivido muchas cosas. ¿Ustedes sabían que él fue rico por cuestión de minutos? ¿Cómo así? ¿Cómo así que Porque es rico? una persona que ha tenido dificultades, como todos en la vida, pero dificultades también económicas, pero fue rico por varios minutos. ¿Qué pasó? ¿Cómo es la historia? No, pues hay muchas. Yo no sé a qué te refieras tú. Cuando te volviste... Ya me dolió el Esa- corazón. Yo que fui rico, yo, ay, María. ¿A cuánto que yo no me acuerdo? Fue una historia en donde te volviste Andrés. Imagínense que él estaba en el colegio, lo recogieron del colegio, él se subió a un carro y se fue por una casa a volverse ya me rico, vea, acordé. calladito. ¿Cómo es la historia? Contémosle a los estudiantes de la calle. Parce, es que a mí me pasan unas... Madre, que yo salía de la escuela, ¿sí o qué? Pero Sí. todo eso son historias Reales, verdaderas. verídicas. son Los reales. monólogos. Y entonces se bajó un cucho de un carro, una camionetota, para uno de niño pobre eso es una camionetota de revista. Y me dijo, ¿usted es Andrés, sí o qué? Y yo soy Jorge Andrés. Entonces yo le dije, sí. Y el man me subió al carro y me llevaron a una casa de rico, parce. Y salió una doña con un delantal y ¿quiere carne? Pues, yo la había Imagínese. visto en televisión, pues. En la casa, ¿qué carne, hombre? ¿Es que quiere carne? Y yo, sí. ¿Sopita? Y yo, no. ¿Quiere no sé qué? Y yo, sí. Y parce, me dieron un almuerzote brutal y me sentaron a comer y yo juicioso comiendo chimba. Cuando de repente llegó otra señora y dijo, ¿y usted sí recogió a Andrés? Dijo, sí, ahí está almorzando. Cuando la otra doña se asomó, dijo, no, pues que ese no es Andrés. ¿Usted a quién recogió? Digo, no, pues que yo le pregunté a él y él dijo que era Andrés. Y me dijo, ¿usted por qué dice mentiras? Y yo, no, yo soy Andrés. Sí. ¿Cuántos años tenías? Por ahí unos 10, 11, Usted yo con la creo. jeta llena. Sí, No, soy. pero... Venga, y me devolvieron, o sea, me terminé de comer y tal, y me volvió para la escuela. No, y no ahí, lo adoptaron, no le yo dijeron quería que que me viera ahí, pero no. ¿Cómo es ese momento entonces? Incendian de verdad el orfanato, tu abuela te ve, pero en que el momento en el que recibes la llamada o te avisan que vas a salir de un orfanato y vas a ir a una casa de Pues familia. ahí uno además se a la casa de alcanza a los abuelos. emocionar, Claro. doctora. Pero cuando yo llegué allá a Medallo y veo todo ese reguero de niños, Sí. yo me puse a llorar también. Entonces la abuela dijo, ay, véalo, está llorando. Y yo me crié con 14 primos. Sí. En realidad, 14 primos. sí, yo lloraba. Yo dije, no, yo cambié de orfanato, qué porquería es esto. O sea, esto no va a ser calidad de vida para mí. Me devuelvo para el orfanato. Yo no, en el orfanato me iba mejor. Allá tenía cama para mí solo, por lo menos. Yo no.
No, papi. ¿En dónde fue eso exactamente? ¿Qué? Lo de su abuelita. O sea, ¿a dónde llegó? ¿A dónde llegó? No, llegamos a Medallo. En Medellín. Medellín. Sí, en Medellín estuvimos después parchando por Copacabana. Jorge, por- pero vos por tenés Itagüí. pinta que fuiste severa plaga cuando Rata. estabas chiquito. Yo fui malo y ¿En pintaba serio? pa' malo. ¿Pa malo Sí. o malo qué? Pa' malo, malo. Es que Pa' yo no, malandro. yo no le tenía miedo a... O sea, como que yo perdí ese miedo, ¿me entiende? Sí. El miedo de que me encerraran, el miedo de que me cascaran. Yo perdí el miedo. Entonces, Claro. pues uno de chinga, yo pintaba para buenas cosas. Aprendí a manejar moto a los 9 años. Pero... Pinta era pila. pafletero. Sí, cuando o sea, buenas uno iba cosas, para huevón. malo, pero siempre fui muy payasito, muy chistoso, Sí. hacía reír, Y era muy trabajador. divertido. Y era muy divertido. Entonces, digamos que yo digo, el arte a mí me salvó. ¿Alguna Y- vez terminó usted encanado? Sí, claro, parce. Estoy encargado. ¿Cuál fue la primera vez? De hecho, estuve como 4 días en Canao. ¿Qué? Y yo los 4 días lloré como putas porque yo decía, cuando llegué a la casa, o sea, a mí no me daba miedo eso. A mí me daba miedo volver a la casa. Yo decía, yo qué le voy a decir a la La abuela. pela que le van a dar. Claro. Yo ¿Con decía, cuántos la años? pela que me va a dar la abuela. Claro. Ahí tenía como 14 años. ¿Y por qué lo metieron? Porque yo siempre fui muy gomoso de las motos, pero era Sí. muy pobre. Entonces un parcero me dijo, hay un amigo que tiene un XT500, que en ese momento eso era el tote de moto. Y Vamos a y robársela. nosotros hablábamos y decíamos que esa moto tenía turbo. Ah, Y entonces, ok. no, parce, qué chimba era en el turbo, no sé qué tal. Para ese momento, para ese tiempo, me trajeron para Bogotá unos días. Ok. ¿Cierto? Entonces, un parcero, yo hago amigos muy rápido, ¿no? Yo soy de esos niños que me pongo a hablar 2, 3 cosas y ya estoy jugando con él y me le sé la vida, mejor dicho. Entonces, me dijo como, parce, hay un amigo que tiene una XT500 y yo, uy, parce, vamos a verla, ¿no? Que nos dé un Rollis o algo. Entonces, cuando dice Vamos el a man, robarnos, bueno, ¿no? si usted no le da cosa, pues yo tengo que llevar un paquete y qué tal, que para el aeropuerto. Ay, ay, ay. Paquete. Ay, ay, Que me ay. tiraba la liga y me dice, no, es que yo es para no dejar la moto sola y tal. Y uno es como, en medio de todo, uno se Claro, cree malo, inocente. pero uno es muy bobo. El noble, huevón, claro. muy Y entonces la cosa es que arrancamos, yo me acuerdo que yo le decía, ¿y qué calle es esta? Nunca se me va a olvidar que me decía, esta es la 26. Íbamos bajando por la 26 y cuando me dice, pero usted hágale, pase lo que pase, no frene. Usted hágale a piso y que no, yo ya tengo el tiempo comprado, me dijo. Y yo como, ¿qué? ¿Cómo el tiempo comprado? Bueno, yo le iba dando, parce, cuando, pum, de la nada, así, un retén de policía. Y yo, uy, Hijo de cocho, ¿esto aquí madre. qué fue? Entonces yo lo volteaba a ver y le digo, hey, paro, paro. Cuando digo paro, es que veo que, pues, parce, en el hombro mío apoyó una pistola. Ay, ¡Tras! Empecé para la policía. Estalló el primero. Y me dice, sí, párase, lo Oiga, estalló ¿qué? usted, acelere. Pues, el primer disparo a mí me dejó sordo. Yo sentía era un pito en las oídas. Yo decía, Claro. Le zumbó. O sea, pero le mandó un tiro a la policía al sí, retén. empezó a darles bala sin agüero. Y yo, literal, yo pasé entre los dos carros, o sea, ¡vum!, entre las dos trompas de las dos camionetas. Y llegamos al aeropuerto y el parcero este se tira de la moto y me dice, mire a ver cómo se sale de acá. Usted no lo he visto, usted no me conoce y tan. Y salió corriendo. Y lo dejó yo, con la moto claro, ahí. yo ahí embalado. embalado. Y yo decía, parce, ¿yo qué hago con eso? Entonces yo la metí como al parqueadero y me entré a un baño, me quité la chaqueta y asustado. ¿Al parqueadero del aeropuerto? Sí, claro, Era más adentro. caro el parqueadero que la fianza. Yo dejé esa chimbada ahí botada. Yo nunca Claro. supe qué pasó con la famosa Y los moto. policías diciendo, como raro ese pick-up, ¿no? Como rápido. Parce, y voy saliendo Ajá. y pues dice uno que se las cree todas, no. Ay, usted, chacho, usted dijo, no, ya me quité No, yo esa dije, ropa, yo ya. ya me quité la ropa, ya no me reconocen. Y entonces, claro, me puse la gorrita y me subí a un colectivo de esos que salían del aeropuerto, como que lo sacaban a uno. Sí. Cuando ya tenían todo eso acordonado. Y pararon la buseta y se subió un poli y él iba diciendo el man, bueno, le dijo al conductor, ¿quiénes se acaban de subir? Verga. No, que se subieron estos 3 muchachos, había 2 más, pero los otros eran más grandes, ¿no? Sí. O sea, yo me veía como más chiquito en teoría y nos bajaron a los 3, que usted dónde estaba y tal. Y yo, no, yo Vengo estaba de- visitando a mi mamá. Acabé Mi de hermano, llegar. ¿dónde trabaja su mamá? Yo en el aeropuerto. Ah, sí, tal. Cuando llegó otro policía y me metió un cascazo así, ¡pah!, por la cabeza. Dice que Me mandó visitando a al mi suelo. mamá con un buzo de orfanato San José. Parce, y el man diciéndome, dice que es que este fue el que me disparó, que yo lo reconocí por los tenis, que no sé Ay, qué. no. El caso es que nos esposaron a los 3 y nos trepaban a la panel. A en los ese dos que no momento. tenían nada que ver también. Nada, Ay, no nos qué preguntaban embarrada. nada. Nos esposaron a los 3 y nos llevaron para los calabozos de la 19 con 30. ¿Y allá estuviste cuántos días? 4.
¿Y Hijo. 4 días. ¿Cómo alista allá? No, pues eso fue muy loco porque llegamos y nos lavaron en agua fría y nos dieron una pela de correa que ¿A yo los decía, otros dos también? a los tres Que no nos, tenían que nos ver otros dos. encendieron. Pero muy de malas esos otros dos Marica. pendejos ahí, no, yo no estoy Claro. haciendo nada. Todos éramos la misma, yo no sé nada, yo no sé nada. Y ¿usted qué hizo? No, yo no sé nada. Y me decían, parce, pero ¿y usted qué estaba haciendo allá? Y yo, no, yo visitando a mi mamá. Y usted, no, que yo trabajo en el aeropuerto, no, que yo tal cosa. Pero primero nos iniciaron, eso fue la pela. O sea que nunca se enteraron que usted había sido No, el de la moto. a mí Hasta realmente hoy. me salvó, es que yo era menor de edad, pero es que yo Claro. siempre he sido Ok. grande, ¿me entiende? Entonces, por ejemplo, uno de los policías me decía, deme su cédula, y yo, no tengo. ¿Cómo así que no tiene? No tengo. O sea, yo estaba diciendo realmente la verdad, yo no tengo cédula. No tengo mamá, voy a tener Como- cédula. como- No, a los- hombre, no. Y ahí la primera noche fue terrible, uy, ese frío tan impresionante y mojados. No, Bueno, horrible. y esa noche sí me dio re duro y me puse a chillar ahí, pero yo chillaba pasito, ¿no? La ventaja de los de mi generación que chillamos para adentro, no hay... Hasta que me dormí. Claro, porque si usted muestra miedo, Claro, pierde. le ¿sí cae me entiende? Peor, claro. Yo decía, menos mal los pelados eran bien. Me hubieran metido con 2 ratas, me pegan en la robada de la vida allá adentro. No, la robada es poquito. El caso es que al cuarto día temprano llegó un señor, llegó un doctor de corbata y tal, y se arrimó ahí a la celda. ¿Y quién de ustedes es Jorge? Y yo dije, yo. ¿Usted es el diablo? Y yo, sí, señor. Y venga para acá. Y entonces ahí me dijo, ¿usted qué ha dicho? ¿Usted tan? Y yo, no, yo no sé nada. yo no sé nada". Cuando me sacaron, me metí a otro cuarto y me dijo, yo lo voy a sacar. Y los otros dos muchachos, ¿quiénes son? Yo les dije, no, a nosotros nos bajaron de un bus, estamos los tres igual. Y me dijo, bueno, usted no sabe nada y no ha pasado nada. Me dijo, entrégueme su cédula. Yo le dije, No no, es tengo que yo no cédula. tengo cédula. Me dijo, ¿cómo así? Claro. Y entonces, ¿qué hizo los papeles? Y yo, no, yo tengo tarjeta de identidad. Claro, y cuando le muestro la tarjeta de identidad, ese man abrió los ojos. ¿Cómo así? ¿Usted es menor de edad? Sí. Y yo, sí. No, papá, ya nos vamos, Afuera. mejor dicho. Claro. Claro. Espéreme acá. Y me dejó a mí ahí, entraron los otros 2 muchachos. Y literal, él nos sacó a los 3. ¿Verdad? Y me dijo, bueno, hermano, hasta acá llego yo. Afuera de... ¿Pero y quién era ese man? Un abogado que ha mandado el de la moto. El abogado del diablo. Ah, el de la moto, sí. claro, para que no lo sapiera de Ah, pronto. pero la vea, moto, considerado el Eso fue amigo, muy no lo dejó loco. morir. Y lo llegó a recoger en una XT500. Eso fue muy loco. Imagina usted que el cucho me decía, es que vea, esto, no se preocupe que usted no sé qué y tal, y Jota mandó sacarlo a usted y tal, y yo, ¿quién es Jota? El muchacho, el de la moto, y yo, no, parce, yo le decía, no, cucho, no, pero yo le voy a dar una plata, ¿qué tal? Y yo, no, a mí no me dé plata, ¿por qué? Porque era la época que si usted llegaba con plata a la casa, Era peor. ¿De la dónde? mamá lo prendía, Claro. bueno, ¿y usted dónde ¿Y va cuál sacando mamá lo iba a eso? aprender a usted? No, pues la abuela, esa era la Ah. mitad mía. Yo decía, ¿usted cree que yo llego con plata a la casa? La mitad me desaparece. Bueno, y esos ¡Ja! 4 días, la abuela que le usted, ¿dónde No, qué se pues hizo? estaban locos todos buscándome. De hecho, él me decía... Pobre. Y en ese le tiempo, doy ¿qué plata pa'l celular? bus. ¿Qué nada? No, no había nada. Me decía el abogado, me decía, es que bueno, le doy plata para el bus o para el taxi y tal. Y yo, no, cucho. Pues yo tenía una cara, ahí sí me entró el miedo. Y me decía, ¿qué hacemos? Y yo, no, lléveme a la casa. ¿Cómo? Y yo, sí, cucho, lléveme a la casa. Yo digo, si llego sin usted, ¡ja! Me acaban, Problema, mejor claro. dicho. Claro. Y entonces fue muy bacano porque llegamos, sí o qué, llegamos con el abogado y el cucho le contó a la abuela, como vea, hubo un error. Ah, Lo ok. confundieron, Lo bueno, salvó, lo bien. salvó. Lo confundieron a él, no sé qué, le contó, vea, él estuvo detenido con otros 2 muchachos, pero él es menor de edad, pero no sé qué. Y no la va a abuela, quedar- pero yo sí no lo confundo. no va a quedar reseña de nada, tal, no sé qué. Y el abuelo así de lejos me miraba apenas, entonces el cucho se sonreía. Como así, ¿cómo no? Lo que es la sabiduría de las mamás, Se la parce. saben todas. Vea, ese viejas. señor salió de la casa y la abuela, eso me rompió en la boca, eso Ah, marica, lo me dieron cascaron. re duro. Pero la policía. Sí, la policía. Entonces ya usted llegó cascado a la casa. recascado. Salió el abogado y se quedó usted ahí con su abuelo y su Claro. abuela. Y la abuela apenas se me arrimó y me agarró así la cara, no, me dio un beso. Yo le dije, mitad bendición. Entonces me echó la bendición y me dijo, usted y yo sabemos lo que pasó. Ay, hijo de Me dijo, madre. porque yo ya pregunté y yo le pregunté a sus amigos qué pasó. Ay, Yo Dios. solamente le voy a decir que en la vida usted consigue amigos buenos y amigos malos. Váyase con los malos. Esta es la cuota inicial de lo que le puede pasar por andar con los amigos malos. Y entonces yo me puse a chillar ahí. Ay, sí. no. Y me dijo, vaya, hable con su abuelo. Y yo, no. El comediante El Diablo contándonos de lo que sucedía cuando era niño, que resultó en la cárcel por Sí. 4 días. Y de ahí también salió parte del humor. Es decir, uno tiene que sacarle a lo negativo lo positivo y empezar a burlarse de eso. Es como una especie de mantra. Claro, eso es resiliencia pura. Si usted no hace catarsis, se muere Exacto. pudriéndose con todo eso. Yo, de hecho, digo, antes como que uno se hacía el chistoso, ¿no? Y de cuando uno agarra este oficio en serio, yo, por ejemplo, siempre antes de subirme a un show, parce, oro.
y le Sí. pido a Dios que ponga su Espíritu Santo en mí para salvarle la vida a alguno, así como el arte me la salvó a mí. Qué Está lindo. bonito. Porque hay mucha gente que entra en depresión, van a matarse y por cosas de la vida entraron a su show. Sí. ¿Cierto? Por ejemplo, ahí en el Salitre, parce, varias veces llegaba la gente a botarse del puente. ¿En serio? ¿Y Y se quedan viendo el show? cuando veían ese lindo. rumo de gente, como que, ay, parce, venía yo a matarme y no le decía a nadie, mire todo este gentío. Y Vinieron a verme, vinieron a Claro, verme. y empezaba uno sin Qué querer, convocatoria. man, sin querer, uno empezaba a hacerles el Salvar cruce y vidas. la vuelta y la mamá de Claro. gallo y resultaban bajándose y como, hey, venga pues, ¿cuál es la vaina? Porque es que Bacano. nadie sabe como el infierno que carga cada quien Bacano encima. los shows de Joan. Jorge. También, ¿te acordás que ese día en el Teatro en Chía Ah, sí. llegó un pelado que tenía la idea de suicidarse? Sí, mano, Fue al sí. show de Giovanotti y lo reconfirmó. ¡Salió a matarse! María. Se va por Jorge, 2 horas de show, dijo, me hubiera tirado. ¿Qué les pasa? Ve, hemos hablado de la vida de Jorge el Diablo y ha tenido una historia maravillosa que me encanta que nos la compartas porque hoy reírnos de todo lo que pasa pues es una ganancia gigante. Hablaste mucho de la abuelita, pero ¿el abuelito qué? Porque entiendo que tu abuelito te enseñó de todo en cuanto a electricista, hacía todos los arreglos en la casa, era el todero como dicen, antes los papás servían para todo, ahora son un Claro. poco diferentes. Limitaditos. Pero estos papás de esta época que servían para todo, pues tu abuelo fue esa figura paterna. ¿Qué te enseñó? ¿Cuál fue el legado más grande que te dejó ese abuelito? Grande diva Jesurum. No, yo creo que el abuelo tenía cosas muy sabias, pero entre lo más sabio, su palabra de su vida. O sea, el cucho, usted le daba su palabra y tenía que matarse con Cumplirla, ella. sí. Pues eso no es que, ay, que veo esto y me arrepiento, no. O sea, él me decía, usted da su palabra y va hasta el final. Me decía, el verdadero hombre no necesita abogados, no necesita papeles, no necesita firmas. No, usted sí necesita un abogado. Usted, no, pero llegó, yo no lo necesité. No lo No lo pedí. llamó. No, pero yo creo que es eso, o sea, y el viejo tenía tanta razón en eso, o sea, hoy día vea cuántos Sí. problemas hay precisamente por lo mismo, o cuántas amistades hay rotas porque no Total. hay No hay lealtad. palabra. Es No verdad. hay lealtad, no hay palabra. De hecho, yo digo, la mayoría de las relaciones amorosas, ¿por qué se destruyen? Pasa porque no hay lealtad, no hay como esa entrega de decir, vamos a fuego hasta el final, no. ¿Ha tenido usted problema con algunos otros comediantes por esa falta de lealtad, perro? Claro, muchos. Con ¿Sí? muchos ¿Con he quién? tenido. Así, lo tiramos Sí, así. Sí, papi. dígalo. Mira, estamos en el Ponga- club ponga de la musiquita- calle. Musiquita de exclusiva. En el club de la calle, nosotros aquí en el club de la calle hablamos sin tapujos, sin filtros, hablamos como hablamos nosotros en la sala de la casa, porque estamos hablando además con un parcero que conocemos y que además del recorrido que tiene como comedia, sabemos que es muy buena persona, Diablo. Entonces, cuéntenos, parcero, esta anécdota o esta falta de lealtad que usted encontró en algunos comediantes. Vea, por ejemplo, hubo uno que yo creo que toda la vida me estaré marcado por eso. Yo recién estaba llegando aquí a vivir a Bogotá, ¿cierto? Yo vivía en ese tiempo, pues que la universidad era muy duro sostenerse solo. Entonces yo vivía en el Chorro de Quevedo en una pensión, ahí cerquita a los baños. Eso era una piecita Cuando horrible. llegó aquí a Bogotá. Sí, no. Después cuando volví que a estudiar en la universidad y tal, cuando entré a la Nacional a estudiar. Porque ya más adelante vamos a hablar del estudio que tiene este señor. Entonces, llegué allá a la noche y tal, entonces pues yo empecé a ver, parce, que mis amigos se morían. ¿Se morían? ¿Se morían? Se ¿Qué? morían. O sea, ¿los porque- mataron en el barrio o qué? No, porque es que era muy pesado el contexto en ese tiempo de la Candelaria, ¿cierto? Entonces, era una cosa muy violenta, pero había mucha droga, pero había mucho vicio, pero había mucho alcohol y tal. Entonces, era muy loco porque, por ejemplo, en una pieza normal le metían una pared de adobe, ¿cierto? Y la levantaban y eso ya era dos Otra piezas. pieza. Ah, ok. Y sí. el bombillo quedaba compartiendo Claro. ambas Ah, piezas. ok. Entonces, por ejemplo, usted estaba dormido y si el otro prendía, uno, ¡ay, ay! Entonces el otro apagaba, ¿cierto? Era Ok. muy pensión paila, pues, muy pensión pobre. Y entonces los parceros míos empezaron a morirse porque eran cosas muy locas, inyectaban que whisky, que trago. ¿Se que- inyectaban Dios. whisky? Sí, claro, eran unos viajes muy locos. sí, Entonces Dios era mío. como, no era solamente el rollo de las anfetaminas, que para mí eso fue una experiencia como yo decía, wow, ustedes se meten todo eso y no se mueren. Entonces en la Nacho empecé a conocer gente increíble. Por ejemplo, conocí uno que hoy día puedo decir que es de mis hermanos, que es Harry Marin, que yo no sé si vos de pronto lo conozcas. Sí, lo a conozco, Harry. claro, Harry. Yo conozco a Harry desde la Nacional, desde que él aquí está estudiando para medicina. Ok. Y Harry yo creo que Harry no se alcanza a imaginar la cantidad de vidas que salvó en la universidad. Porque todos locos que llegaban, no, parce, ¿cómo va a meter estas ruedas tal? Y le preguntaban, y Harry decía, no.
es que su corazón no aguanta eso y que la arteria yo no sé qué y que, ¿sí me entiendes? Pero pura terapia. Médicamente los bajaba y les decía, vea, Puro usted, cuento. si usted quiere hacer esto, tiene que tener en cuenta pues la taquicardia y Listo. tiene que tener en cuenta un aneurisma y que puede quedar la mitad... Paralizado. ¿Cómo se llama eso? Paralizado. Y tal. Eran unos viajes así. La gente era re loca, pero re loca. Entonces yo, pues uno muy montañerito, que uno viene como de una cosa más tranquila, ¿cierto? Que usted veía echar marihuana, pero pues ya. Sí. Hasta ahí. Hasta ahí. Normalizado, pues. Era una mesa llena de pepas y de chimbas. Yo decía, eso era una fiesta. Yo decía, No era de huelerte la araña, no, tampoco. Esto es muy denso. O sea, yo decía, no, este parche no. Entonces cuando los parceros míos empiezan a morirse, yo digo, no, parce, yo tengo que abrir de acá. Si yo no salgo de aquí, yo no voy a progresar. Entonces yo me abro de ahí y me consigo una piecita, era una parte de estudio, pero decentico, por los lados de Timisa. Sí. Kennedy. Sí, y entonces yo llego a Timisa y, pues, parce, en mi casa, gracias a Dios, solo ha hecho falta lo necesario, no más. Yo Bendito dormía sea en un Dios, colchoncito en el piso, o sea, pobre, weón, pobre. Y entonces era el tiempo en que empezamos en Salitre, empezamos en NASA camellando, entonces... ¿Quiénes contábamos- empezaron ahí? Ahí éramos Bart, Sí. Tato Devia, bueno, era Bart y Ricardo. ¿Ricardo Quevedo? Sí, Ricardo Quevedo. Era Bart, Ricardo Quevedo, René Jiménez y yo. Tiempo Ok. después llegó Tato Devia y salió Ok. René. Entonces nosotros empezábamos a camellar ahí los viernes, los sábados y los domingos. Y literal, el día que usted no camellaba, pues no había para comer, o sea, había que guerreársela re duro. A los oyentes de la calle les contamos, narradores del Salitre, los de NASA, son narradores orales, cuenteros como los Cuenteros, conocen en sí. Bogotá, que se hacen en un parque, cuentan sus historias y empiezan a recoger dinero de lo... Pasa el sombrero, como Sí, se se llama. pasa el sombrero. Pasa el sombrero de la gente que va ahí. A verlos ellos, sí. Estaba hablando Jorge Torres, el Diablo, de cuando empezó este espacio de narración oral que es muy conocido aquí en Bogotá. Claro, yo creo que a nivel de Latinoamérica no hay algo así. ¿En serio? No hay. De hecho, a mí me han invitado, por ejemplo, a otros países a contar como la experiencia de, hey, ¿cómo hicieron ustedes para construir eso que nosotros queremos aquí? Por ejemplo, lo que es México, Perú, Argentina, ¿qué digo yo? Hasta en Costa Rica la cosa ha sido como, wow, Y aquí ustedes en llenan ese parque así, wow. O sea, Y aquí en Colombia, Diablo, no es que sea muy bien visto entre muchas personas que un comediante de trayectoria esté narrando en un parque, cosa que sí valoran en otros países. es verdad. Pero lo que pasa es que aquí, digamos que a los comediantes les han dado un estatus de dioses que a mí honestamente no me parece tampoco. Pero yo, por ejemplo, este fin de semana, o sea, yo digamos que me retiré del parque ya por el mismo trabajo, las giras y demás, no tengo como la posibilidad de ir seguido. Pero, por ejemplo, este fin de semana yo no tenía, pues estaba como suave libre. camello Sí. y pasé a saludar a ver qué. Pero pues ya las condiciones también son diferentes. Yo, por ejemplo, cargo que el parlante, que los micrófonos. Entonces, por ejemplo, yo sí llego temprano, monto el parlante y le presto los micrófonos a los parceros. Vea, no se mate más la voz, hágale, porque pues yo también perdí la voz de Claro. tanto ¿Sí? guerrero. ¿Usted no se acuerda en el 2018 cuando estuve en la final que yo estaba ronco? Sí. Bueno, en De el darle. 2018 yo perdí la final de Sao Felices y perdí la voz. Ah, fue madre. Esa fue la doble ganancia ahí. Pero ¿cómo así si los discapacitados son los que ganan? Por eso yo todavía no entiendo, porque ya me han robado finales, hombre. Ya me han robado Diablo. finales. No te concentremos, espere. Sí. Espera que estamos hablando de la lealtad. El Diablo estaba hablando que empezó el espacio de ¿Le narradores del... gusta el chisme hacer pelear la gente? No, lo que pasa es que no ha terminado No, la porque él historia. dijo que nos iba a contar Nos iba a con quién decir. había vivido momentos de Entonces, deslealtad. me voy para la piecita, Ajá. ¿cierto? Me voy para el apartamento modelo, porque eso era, parece una cajita de cubiertos. Ajá. Eso usted entraba y estaba el baño, y al lado estaba la sala, y usted doblaba y estaba la pieza, y más allá estaba la cocina. Eso era todo el apartamento. Ajá. O sea, no vivía en un penthouse, era un apartamento pobre, pues. Pero era una mansión comparada con la pieza del centro. Claro. Donde Yo se compartían bombillos. Sí, yo decía, bendito Dios, aquí toda la luz es mía. No comparto luz con nadie. ¡Apáguela! No había que traer agua para el baño. Yo decía, vamos bien. Vamos mejorando. Vamos mejorando. Sí. Y entonces, un día cualquiera, Ricardo Quevedo, ojalá escuche esto, esta desgraciada, porque él me dijo, Ricardo fue el culpable de que él me dijo, perro, ¿usted vive solo? Ah. Y yo, sí. Y me dijo, ¿por qué no le alquila una pieza a Mauricio Barbosa Vampi, comediante que El se Vampi, quedó sí. en Cali? Y yo le dije como, ¿para qué? Y me dijo, no, es que ese marica se está quedando en el terminal. ¿Qué? Y le dieron la pela ayer y tal. Cuando hijo de yo, madre. ¿cómo así? Entonces yo hablé eso con Ricardo y pum, al momentico llegó Vampi como todo cascado y con la camisa ensangrada y tal. Y yo, uy, este man, Además ¿qué? que estaba con un man en una XT500. Y entonces el man me dijo como, parce, que si usted me deja quedar, que yo no sé qué tal. Y yo, bueno, hágale. Gran Yo le dije, comediante el Vampi, ¿no? yo le dije, pues hágale. Y yo me lo llevé para mi casa un mes.
Y fue un mes donde frío, o sea, yo soy, pues usted sabe cómo somos Usted nosotros. asumió todas las responsabilidades Sí, con o el sea, vampi. yo no soy de los que, ay, yo hago comida para mí, ¿sí me entiende? Que esto es para mí, no me lo toque, no. No, ayuda. Nevera Oh, como tal, por ejemplo, en ese momento yo me conseguí una neverita, de esas neveritas chiquitas, ¿no? de motel, de motel. Sí, esas chiquitas. Eso. Y entonces yo mantenía ahí pues cositas, que el mercadito, tal. Me acuerdo tanto que la estufa la conseguí en el mercado de pulgas de acá. Y solo era una estufa de 4 puestos y le servían 2. Calcule la pobreza. Pero yo decía, allá al otro lado no tenía estufa. Claro. Vamos metiéndole. Yo decía, con el favor de Dios, Íbamos vamos metiéndole. ganando, ya 2 de 4. Parce, entonces me conseguí que unas bancas por allá, bueno, yo hacía el sofá, negocios para el ir sofá. amoblando, para ir amoblando. Entonces en ese momento me salió camello con la ETV. Un tío me dijo como, hey, usted no quiere camellar y que no sé qué y tal. Yo le dije, hágale tío, yo le meto a lo Pero que como toque. operario técnico eso. Sí, el camello era muy pelle porque había que meterse a las alcantarillas a ¿Qué? desenterrar un cable de plomo que tiene la ETV regado por toda la ciudad. Pero entonces, o sea, pues uno no le convenía la oscuridad. Yo decía, vamos para ella. ¿Cómo es? No, que le pagan, ¿qué tal? Pues eso sí era unas condiciones horribles. Yo decía, no, esto es momentáneo, yo aquí no me voy a quedar. Pero a mí siempre me ha gustado estudiar. Entonces yo decía, aquí está la oportunidad de ascender. Entonces ahí yo entré a trabajar a ETV. Entonces ya chimba De porque... ascender, de descender, marica Moraz. No, pero era tener un sueldo fijo. ¿sí me Claro. entiende? Listo, era algo que ya Era estaba. algo fijo. Y Yo decía, se con esto rebuscaba. pago el alquiler. Claro. Y entonces en el primer pago me compré que una camita. Sí. Está la cama que- mía, que la el cama del colchón, vampi. Que un colchón. Entonces tanto me acuerdo, parce, que yo tengo un padrino que es sacerdote. Y mi padrino, yo digo que Dios me lo puso ahí, porque en la época más dura, por ejemplo, lo que fue eso de los 14 y tal, ahí fue cuando yo conocí al curita. Ok. Y el curita, ¿para qué? El man se portó como el papá que yo ya, porque cuando se fueron los abuelos yo quedé loco, entonces los abuelos se mueren y yo quedé Claro. loco, entonces el cura llegó tal, y yo me acuerdo que el vampi llegó a la casa y no había cama. Entonces yo le dije, Cucho, quédese en ese colchón, que ahí era donde yo dormía, pues yo ya tenía mi cama. Claro. Entonces le paso el colchón al man. Y con el cura me consigo una camita prestada, de esas de rodachinas, de esas Sí, sí, chiquitas. Sí. sí. De las que meten por debajo de la Eso, cama. eso. Listo. Entonces me era roja la camita. Entonces El yo nido, le el nido que le llaman. armé el El nido al nido. vampi y tal. Y le digo, vea perro, quédese aquí, la buena, este es su closet, tan. Y no, que no tengo toallas, no, que no tengo. Yo no, Cucho, yo tampoco. Aquí se seca uno a alocarse el perro. Esto casi. Con la manito, se mano, sacude. mientras el próximo pago compramos toallas porque no hay. toalla, güey. No teníamos toalla, parce, era muy chistoso. Se cada uno con una camiseta, eso era lo que había. Con la que Ya. estaba así. Ya no Con la había que sucia, la que llorar. acababa La de quitar. sucia. Eso queda oliendo como a quesito. Esa Parce, entonces, Porquería, cuerpo. empezamos a... Como agua de atún, quedó oliendo. Sí, ¿verdad? empezamos a progresar, digo yo, empezamos a progresar. claro, Y, parce, la cosa es que el vampiro era muy drogo, weón. Entonces yo me estaba saliendo de todo eso, ¿no? De ese mundo. Y este man era la maldición. Entonces me acuerdo que un día hice una sopa y yo llegué Ay. cansado de trabajar y veo No. la sopa y yo, wow. Y Chimba empiezo a sopa. pegarle cuando, uy, se me empieza a dormir la lengua. ¿Pero qué le Y digo? yo, uy, ¿qué pasó acá? ¿Qué era? ¿Qué tenía la sopa? No, eso era marihuana con sopa. No. 1 kilo de marihuana entre una ollita de sopa. Era más grande la vareta que la carne. olla, weón. ¿En No. serio? Entonces, claro, yo con la carne y yo, ¡ay, y yo, ¿Qué no, hizo? Cucho. Y entonces, hermano, no, que es que tenía por ahí una esquirlita. Y yo, Una una esquirlita. Yo, oiga, nada, ¿Qué presa quiere? ¿Vareta o moño? No, Cucho, yo no. Marica. Entonces ahí fue como que yo dije, no, parce. Entonces, por ejemplo, llegaba a cepillarme los dientes y habían felpas en la mano. así, Hijo de cosas madre. Felpas. Sí, de este polvo De hoja. blanquesco, ¿cierto? Ah, ok, Ay, ok. Entonces, marica, ok. sí, o sea, no, eso era regado por todos lados. Yo decía, no, parce, este man no. Entonces yo todo el tiempo le decía al cura, cura, ore por mí. Porque todo el tiempo estaba la tentación ahí. Claro. ¿Sí me entiende? Pelado porque hacía esas huevonadas. Y entonces yo le decía al cura, por ejemplo, parce, a mí me salían negocios, no, Cucho, que usted sabe manejar, que hagamos esto. Y yo, no, yo ya estoy encanado, no quiero. Yo no quiero manejar. Yo, gracias a Dios, de eso que me Pero pasó. muy firme, de tenías mucho peladito, carácter, porque Claro. tener yo ahí decía, el no. vicio al lado y, que la me decían, tentación. papi, vea, nosotros le ponemos una moto y después está Claro. vuelto, usted coja su moto y tal. Y yo, no, Cucho. Entonces yo todo el tiempo me apoyaba en el cura y el cura me decía, no se vaya para allá. Y yo decía, cura, me quieren volver malo, weón. Y me decía, no, pues que usted ya sabe lo que quiere. Usted sabe, usted escribe, usted cuenta, haga lo suyo. El arte es lo suyo, no se vaya para ese lado y tal. Entonces yo un día llegué ya desesperado y le dije al cura como, parce, ¿qué hago? ¿Qué hago con este man? Y entonces me dijo, ¿usted le cobró arriendo a él o algo? Y yo le dije, no.
Pero él sí me dijo que después del otro mes empezábamos a poner mitad y mitad. Claro. Pero este pelado le ofrecía, lo incitaba. Sí, claro. o- Pues es que era loco porque no era incitarme, sino que se salía a la puerta a fumar. Pues Estaba todo el ahí, olor claro. estaba ahí. O sea, pues sí, Claro. tampoco es ¿Sí me juzgarlo, pues, porque si uno No. está comiendo papitas, escucho Sí. quiero, si está tomando areta, escucho quiero, pues me imagino yo que era como así. Entonces un día, por ejemplo, ya la tapa el cura me dijo, ¿sabe qué? Dígale que se vaya y no le cobre nada. Que la plata que él tiene para darle para el otro mes utilice pa' sea otro la lado. que le utilice para irse. Sí. Sí. Y yo, bueno, esa no la había pensado yo. Entonces yo le dije, como, vea, parce, ¿sabe qué? Le voy a dar 2 semanas y en 2 semanas busque Me para dónde desocupa- irse. me porque es desocupa que el colchón. Yo voy a entregar el apartamento. Le dije, no, yo no Tan me conchudo puedo el vampi que sostener le tal. decía, Entonces acuerde que son 3 meses por ley. yo me voy. Yo no, Cucho, ¿cómo? Y entonces me acuerdo que yo me fui a camellar. Parce, cuando el dueño del apartamento me Ajá. llamó. El dueño del apartamento. Era una casa dividida como en varios apartamentos. Listo, ¿cierto? listo. Y entonces el Cucho me llamó y me dijo, oye, don Jorge, ¿cómo está? Y tal. Y yo, don Gonzalo, ¿cómo va la vida? Bien, mijo, y tal. Y me dijo, mijo, usted sabe que yo no pongo problema por nada, pero es que la bulla, pero es que esa fiesta, mijo, que ya está tarde. Y yo, ¿Cuál fiesta? ¿cuál fiesta? Era como las 2 de la mañana, nosotros trabajábamos horario, nos pagaban horas extras y camellábamos a la madrugada. Entonces, por ejemplo, ese cable se sacaba de 12 de la noche a 5 o 6 de la mañana. Sí. En ese lapso de tiempo, lo que usted hiciera, o si uno acababa antes, ya muchachos se pueden ir. Entonces, pues a las 2 de la mañana, entonces yo hablé con mi jefe y yo le dije, jefe, me cogieron la casa de parche, me toca irme, ¿cómo así? Y no, que es que hay policía y que no hay qué. Los Y yo, strippers, ¿cómo? llegaron los strippers. Y yo, parce, ¿cómo así? Entonces yo pedí un carro prestado y llegué a la casa. Y cuando llegué a la casa, la puerta de par en par. O sea, usted llegaba a la casa y había que correr por un corredor así como el de aquí afuera. Sí, sí. Y mi casa era la última en el segundo piso. Y todo el corredor estaba lleno de gente fumando. No. Y eso estaba mera fiesta. Cuando llegué a la casa, no, parce. Loco. Del bombillo, mi bombillo que tanto Que era yo, tuyo, parce, solo tuyo. puesto ahí con celofán rojo. Eso, mejor dicho, volvieron eso mera fiesta. Entonces yo llegué a poner orden y yo, no, escucho, se van. Y yo, no, Claro. no, ¿qué pasó? Incluso pues, discutí con Vampi. Yo, no, parce, ¿usted cree que es que está en su casa? O Y sea, yo, ¿Vampi no. le discutió eso a usted? Pues, claro, él me decía, no, pues que, sí, que bienvenido. No, es que la fiesta está. Antes hágase como en su casa. Antes agradezca que no le cobré el ¿Qué cobre. quiere? ¿Qué quiere? Me dice, pues que yo no entiendo usted por qué pone bravo, weón. Si es que usted no sea bravo, si es que pille la fiesta. Hay viejas, hay trago, hay bichos. No. Y yo, No, pues bicho. gracias, ¿qué tal el Y yo, otro no, descarado? parcero, yo vengo es mamado, yo quiero es dormir. No, se va. Y yo lo saqué esa noche, yo no sé para dónde se fue, no sé. El caso es que yo las 2 semanas las recorté. Yo le dije, ¿sabe qué, Cucho? El sábado no lo quiero ver acá. Es así de fácil. Mire Sí, a ver claro. cómo hace, recoja su ropa, hable con quien tenga que hablar y suerte. Pero le sirvió entonces que se fuera este señor de descarado porque le sirvió para sacarlo. Claro, pues me dio como la excusa que yo Sí. necesitaba. Porque Le en dio medio la de todo- patica, le dio la patica. Porque en medio de todo yo me sentía Literal. mal también, ¿sí me entiendes? Como a mí me han hecho el feo Claro. tanto tiempo, yo decía, yo no lo puedo tirar hacia la calle al man tampoco, pues porque ya uno había sufrido bastante. Entonces ahí es cuando digo yo como, no, Cucho, ¿sabe qué? El sábado, vayas el sábado. Ese sábado yo trabajaba, entonces me salió turno de emergencia, entonces yo camellaba, yo me madrugué, me bañé y me fui a camellar. Como a las 2 de la tarde me llamó el Cucho del apartamento. Y me dice, mijo, usted si se va a ir, tiene que avisarme y no sé qué. Y yo, ¿cómo que se va a ir? ¿Usted dónde está? Y yo, Vale, no, pero Gonzalo, sacar yo las estoy vainas. camellando. Cuando me No. dicen, mijo, es que aquí hay un camión y No, están no jodas, trasteando. que también iba a llevar todo. Parce, Pero ¿qué Vampi es estaba esto? trasteando las cosas. Se No. llevaron absolutamente No. todo, Cucho. No me le dejaron puedo creer. desocupado, O me sea, desocuparon. o sea, en pocas palabras, Vampi le robó Sí, se robaron su casa, todo. güey. No, pero ya Él no y 2 rata. manes más. Que después del tiempo me dijeron que es que uno era hermano de él y el otro yo nunca supe quién fue. O sea, no se llevaron las toallas porque no había. No, se llevaron todo, men, todo. ¿Usted puede creer que la manguera del gas la cortaron y se roban la estufa? ¿Qué? Pero Vampi ¿qué hizo le La esa mierda. caneca, la basura, la Yo no le puedo neverita, creer. la camita. Se lo sí, digo, Diablo, yo no puedo todo. creer que yo soy parcero del Vampi. Bueno, tenga Y- cuidado. No lo invite a dormir a su Pero, casa. ¿esta es la fecha que usted no ha vuelto a ver con el loco? No, o sea, yo creo que hay cosas que usted tiene que dejárselas a la vida, ¿sí me entiende? Sí. Oiga, pero dejaron Coco tu casa.